Muy buenos días, queridos hermanos. Es un inmenso privilegio que el Señor me da de poder dirigirme a ustedes esta mañana con un mensaje que el Señor puso en mi corazón hace más de un mes, cuando el pastor me invitó a compartir con ustedes esta reflexión del día de hoy. Los que tengan Biblia a mano, les pediría que por favor abramos Romanos 8:15, por favor. Los que no tengan Biblia a mano pueden seguir conmigo la lectura a través de las pantallas. Bienvenidos de nuevo todos ustedes y todos los que nos escuchan y nos ven por los medios digitales. Que la palabra del Señor llegue a ustedes y que el Espíritu Santo llene sus corazones esta mañana. Bien, Romanos 8:15 dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al mundo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra Dios los adoptó ha sido muy intrigante por mucho tiempo. No lograba yo entender por qué Pablo utiliza ese apelativo de hijo adoptivo de Dios. Y es que no es solo en Romanos donde Pablo esgrime este apelativo, sino que si ustedes revisan Gálatas 4:5 o Efesios 1:5, Pablo emite el mismo concepto repetidamente de hijos adoptivos de Dios. Y yo me preguntaba por qué este término, esta apelación de adopción es tan fuerte en la teología paulina. ¿Por qué Pablo utiliza tanto y nos recuerda tanto este término de que somos hijos adoptivos? Y Pablo lo usa porque este término adoptivo, en la mente de sus primeros receptores, de las primeras personas que leyeron estas cartas, la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, ese término adoptivo despierta en ellos una maravillosa analogía que nos demuestra qué grande, profundo, inmenso es el amor de Dios. Pero para poder entender lo que sus receptores originales captaron, necesitamos meternos en la Roma del primer siglo. ¿Qué significaba la adopción en ese momento en el Imperio Romano? Resulta que el concepto de adopción en el Imperio Romano dista totalmente del concepto de adopción que nosotros manejamos hoy en día. La persona, el hijo que iba a ser adoptado, era una persona que era escogida deliberadamente por la persona que lo iba a adoptar, con la finalidad de que este muchacho que iba a ser adoptado pudiera heredar su patrimonio, pudiera prosperar su herencia, pudiera ser la columna que sostuviera a su familia cuando este hombre ya no estuviera. Normalmente la persona que adoptaba era una persona de una situación socioeconómica alta en Roma, que o no tenía hijos varones que le perpetuaran su herencia, o si tenía hijos no eran capaces de llevar adelante y prosperar su patrimonio. Entonces la adopción ocurría cuando esta persona necesitaba a alguien que pudiera sacar adelante su patrimonio, perpetuar su herencia y mantener a su familia. Entonces el muchacho que iba a ser adoptado era un muchacho que era deliberadamente escogido por la persona para hacerlo su hijo. Resulta que esto nos lleva al primer punto de analogía que la palabra adopción nos viene a la mente. Porque Dios se fijó en usted, Raymond, Dani, se fijó en usted y lo quiso para Él. Al decir Pablo, somos hijos adoptivos, significa que Dios se fijó en usted, no porque lo necesita, sino porque lo ama. Y esa es la diferencia fundamental. El primer concepto cuando ustedes oigan la palabra adopción es: Dios me adoptó porque me eligió primero. Deliberadamente me escogió
y me escogió porque me ama. Pero resulta que además la ceremonia de adopción no era una cosa muy sencilla en el tiempo romano. Porque en el tiempo romano ya existía, y aquí hay abogados, ya existía el concepto de la patria potestas, en latín, que significa la patria potestad que nosotros conocemos aún hoy en día. Resulta que la patria potestas es el poder absoluto y completo del padre biológico sobre su hijo. Y en el tiempo de Roma, en el primer siglo, la patria potestas no caducaba con la edad del muchacho. El hijo seguirá estando siempre bajo el dominio y poder decisivo de su padre durante toda su vida. Así se haya casado, se haya ido de su casa, haya tenido otros hijos, el hijo siempre estaba dependiendo de su padre, no de su madre. En nuestro tiempo la patria potestas es materna. En la época de Cristo, en la época del primer siglo, en el Imperio Romano, la patria potestas era del padre. Y el padre no perdía ese derecho nunca en la vida de su hijo. Entonces, lograr una adopción en el Imperio Romano necesitaban brincarse esa patria potestas. ¿Y cómo se hacía? Eso estaba totalmente establecido en dos ceremonias que se tenían que llevar a cabo. La primera ceremonia se llamaba, bueno, aquí don Jorge, que es abogado, me está diciendo que sí con lo de la patria potestas. La primera ceremonia era la ceremonia del mancipatio, en latín, que es la emancipación. ¿En qué consistía esto? Si yo iba a adoptar al hijo de don Jorge, probablemente ya habíamos tenido alguna conversación previa y había mediado algún asunto de pago importante, porque si yo soy una persona que va a adoptar, muy probablemente necesite perpetuar mi patrimonio y no perderlo. Entonces, generalmente la persona que adopta era una persona pudiente, era una persona con negocios, una persona con terrenos, una persona con dinero, una persona con fama. Y yo había escogido al hijo de don Jorge porque lo consideré idóneo para que pudiera perpetuar ese patrimonio mío. Entonces yo me ponía de acuerdo con don Jorge, intercambiábamos algún tipo de relación comercial, podrá sonar horrible, pero así es como era. Como dice la canción, la vida no la inventé yo. Y se ponían de acuerdo y entonces, bueno, pactaban el precio, probablemente muy alto, porque el hijo que yo había escogido de don Jorge era un gran hijo. O sea, era un muchacho capaz, inteligente, noble, culto, que fuera digno de sacar adelante mi patrimonio. Entonces pactábamos un negocio y se llegaba a la ceremonia del del emancipatio. Y el emancipatio era que se ponía una balanza en una área pública, de un lado las sillas con el papá biológico y el hijo, y del otro lado la silla mía. Y entonces simbólicamente la persona que iba a adoptar al niño ponía un valor en la balanza. Se acercaba el papá con el hijo, se sentaban y el papá decía no y se retiraba con el hijo. Esta ceremonia se repetía 3 veces con la finalidad de dejar claro a todo el pueblo que el papá no estaba vendiendo a su hijo y que no era una cosa que fuera obligada. A la tercera vez que el papá y el hijo se acercaban a la mesa, el padre que iba a dar su hijo en adopción se retiraba y dejaba al hijo ahí, lo cual significaba que le estaba cediendo la patria potestas al adoptante. ¿Ok? Esa era la primera ceremonia. La segunda parte de la adopción romana consistía en que ahora sí, yo con el muchacho me voy donde un juez, un procurador romano, y viene la ceremonia del vindicatio. En esa ceremonia del vindicatio, que era una ceremonia legal, ocurrían varias cosas. En realidad ocurrían 4 cosas muy importantes en esta ceremonia del vindicatio. La primera cosa es que la persona que era adoptada en ese momento perdía todos los derechos de su familia de nacimiento. Todo lo perdía. Ya no tenía derecho a devolverse a esa familia a reclamar nada para él.
era cortado en ese momento, pero adquiría todos los derechos de su nueva familia. Primera consecuencia del vindicatio. Segunda consecuencia del vindicatio es que esta persona adoptada se convertía en el heredero principal de su padre nuevo. Aun cuando este padre tuviera más hijos después, no le quitaba el lugar de privilegio de heredero principal a este señor. No sé si van siguiéndome la analogía con el proceso de salvación, pero ahorita se las explico. Tercera consecuencia del vindicatio. La vida antigua del muchacho que iba a ser adoptado era borrada total y completamente. Ya no quedaban deudas, no quedaban registros, no quedaban errores. Su vida terminó ahí con el vindicatio y empieza una nueva vida con su nueva familia. ¿Me van siguiendo? Y la última consecuencia del vindicatio, a los ojos de la ley, este muchacho que era adoptado era de manera permanente y absoluta hijo de su nuevo padre. No había nada que hiciera pensar lo contrario. Era el heredero, era su hijo, y ante los ojos de la ley y del mundo, este muchacho no había forma de que no fuera el hijo de ese señor. Entonces, vean ustedes qué hermoso lo que significa ser un hijo adoptivo en la época romana. Es lo que Pablo alude cuando nos usa el apelativo de hijos adoptivos de Dios. Porque hay 6 paralelismos hermosos de la adopción romana con el proceso de salvación de Dios. 6. Y se los digo. El primero, cuando usted oiga que usted es un hijo adoptivo de Dios, significa, primera consecuencia, Dios lo eligió. Lo eligió a usted, puso los ojos en usted y le dijo, lo quiero para mí. No porque lo necesite, sino porque lo amo profundamente. Respaldo bíblico de esto, Juan 3, 16, 17, cita muy conocida. Pues amó Dios tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Vean qué amor más grande de Dios. Dios se fijó en usted, en usted, en usted, en usted. Lo miró a los ojos y lo dijo, lo quiero para mí. Lo adopto. Segunda consecuencia del vindicatio y en el paralelismo con el proceso de salvación. El precio del emancipatio, Dios lo pagó. Dios lo pagó y lo pagó a un precio muy alto porque costó la sangre de su propio Hijo. Dios pagó el precio de su adopción a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Vean el precio de lo que usted y yo costamos a Dios. 1 Corintios 6, 19b, 20. Dice así, respaldo bíblico de lo que les estoy diciendo. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, dice Pablo. Olvídense. Ustedes no se pertenecen a ustedes. Porque Dios los compró a un alto precio. El precio de la sangre de su Hijo Jesús. Sigamos con el paralelismo de la adopción con el proceso de salvación. Tercera consecuencia. Como resultado del vindicatio, ya nosotros no tenemos ninguna relación con nuestra vida y nuestra forma anterior de vida. En el momento en que Dios te adopta, todo es borrado. No hay pecado que usted arrastre, no hay deudas que usted tenga, no hay registros negativos que Dios vea. Todo es borrado igual que en el vindicatio. Así que ahora ya nosotros no pertenecemos a nuestra naturaleza. Nuestra vida cambió. En el momento en que usted abraza a Jesús como Señor y Salvador, en el momento en que usted reconoce que la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó el vindicatio, en ese momento toda su vida paró ahí. Es borrada.
Es eliminada de los registros. Ya no hay pecado, no hay vergüenza, no hay deudas. La Biblia lo dice clarito. Y lo dice Pablo en su carta a Efesios. Efesios 4, 22, 24. Este es el respaldo bíblico de lo que les estoy diciendo. Desháganse, dice Pablo, de su vieja naturaleza pecaminosa. Ya ustedes no son así. Y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Ustedes ya son diferentes. Ya Dios pagó. Revístanse de la nueva naturaleza, dice Pablo. Creada para ser a semejanza de Dios. Ojo, qué hermoso. La naturaleza que nosotros adquirimos ahora al ingresar a la familia de Dios es la naturaleza de Dios. No podemos seguir viviendo de la misma forma que vivíamos antes de conocer al Señor, porque ya Dios te adoptó. Cuarta consecuencia. Somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Dios te adopta con la finalidad de que seas su heredero. Esa es la finalidad de toda adopción. En la época romana esa era la finalidad. Te conviertes en heredero de la gloria de Dios junto con Jesucristo. Vean ustedes qué grande lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no sé si ustedes lo han dimensionado en su verdadera dimensión. Es que Cristo al morir pagó el vindicatio, somos hijos de Dios y coherederos del reino de Dios. ¿De cuál reino? Del reino que está sobre todo reino. No existe reino mayor que el reino de Dios. Y de eso usted y yo somos herederos gracias a Jesús, que pagó el vindicatio. Quinta consecuencia. Si nosotros tenemos el privilegio de ser hijos adoptivos de Dios, debemos vivir de acuerdo a nuestro nuevo estándar de vida. Les quiero poner un ejemplo muy moderno, muy actual. La reina Leticia de España no nació en casa real. La reina Leticia de España era una española que nació en Oviedo, hijo de una madre que era enfermera y un padre que era periodista. Estudió en el Colegio Público de Oviedo, en España. Luego se emigraron a la universidad, a Madrid y estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí se graduó como periodista y empezó a trabajar en CNN, en español, 2 años, y después fue la cara principal del noticiero de televisión española. Ella no tenía ni idea de qué era pertenecer a una casa real. Cuando ella llegó a la Casa Real Española, siendo la novia de Felipe, quien hoy es el rey de España, ella tuvo que aprender a comportarse de acuerdo al estándar de la Casa Real. Ya ella no podía ir en jeans y tenis al súper a comprar la compra del fin de semana. Ya tenía que saludar de diferente forma, tenía que hablar de diferente forma, tenía que vestirse de diferente forma, tenía que dirigirse a la gente de diferente forma, tenía que educar a sus hijos de diferente forma. Es decir, ella tuvo que aprender a vivir dentro de la realeza, porque ella no nació en casa real. Toda su vida fue una niña española como cualquier otra, pero se casó con el príncipe de España, heredero al trono. Ella tuvo que aprender a comportarse de acuerdo a su nueva naturaleza. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si somos de la nueva naturaleza de Dios, tenemos que comportarnos de acuerdo a nuestro nuevo estatus. No podemos vivir como antes. Somos hijos de Dios, del Rey de Reyes. Y eso requiere cierta actitud de comportamientos. Y lo dice Pablo muy claro, Efesios 4, 25, 29. Así que dejen de decir mentiras, por favor. Dejen de decir mentiras.
Eso no es digno de un hijo del rey. Digamos siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero, lo que hablaba ahora el hermano José. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Eso no es digno de un hijo de Dios. No es digno de la nueva naturaleza que tenemos. Que yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que significa ser un hijo de Dios. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Así se comporta un hijo que está llegando al palacio del rey y tiene que aprender a vivir de acuerdo a las normas reales. Eso es lo que nos dice Pablo aquí en Efesios. Y por último, el último paralelismo que se puede encontrar en el proceso de adopción y el proceso de salvación de Dios es que nosotros no solo nos convertimos en hijos de Dios por adopción, sino que además hay un plus que la adopción humana no tiene. Nos convertimos en hijos de Dios por regeneración. Y eso ocurre por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros somos adoptados por Dios, no solamente pasamos a formar parte de la casa real, no solamente empezamos a ser herederos del reino de Dios, sino que en este momento, aquí en la tierra, de este lado de la eternidad, el Espíritu Santo actúa en nosotros regenerándonos. ¿Qué significa eso? Leamos Romanos 8:15. Dice así, estamos leyendo de nuevo el versículo que está guiando esta charla, que es Romanos 8:15, pero vean, voy a cambiarles el foco hacia otra frase de este mismo versículo, que dice así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios vive en usted y Él es el encargado de que usted sea regenerado. Es el tutor que nos va a enseñar cómo se debe de vivir de acuerdo al reino. Yo estoy seguro que la reina Leticia tuvieron que haberle puesto cualquier cantidad de tutores cuando llegó a la casa real, porque aprender hasta cómo levantar la cucharita y cómo saludar al público así como las princesas de Disney, eso se tiene que aprender. Hay en internet, si ustedes lo quieren ver en YouTube, hay algunos videos muy simpáticos de metidas de pata de la reina, bueno, que en aquel tiempo era la princesa Leticia, no era la reina todavía, en actos oficiales del gobierno, cosas que no debía haber hecho. Y pues se le salió, y a lo mejor todavía no estaba como muy entrenada para comportarse como una reina, futura reina. Y hay unas peladas impresionantes de la princesa Leticia en internet. Bueno, el Espíritu Santo es el tutor que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestro corazón para que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva familia. El Espíritu Santo nos santifica. Esa es la regeneración. Así que, hermanos, cuando ustedes oigan en la palabra de Dios y en la teología paulina que hemos sido adoptados por Dios, la adopción nos habla de elección, de selección, de pago, de herencia y de regeneración. Eso fue lo que despertó Pablo en la mente de los romanos, de Éfeso y de los de Galacia, cuando les dijo, ustedes son hijos adoptivos de Dios, porque esa costumbre era la costumbre en el momento. Para ellos fue muy fácil entenderlo, pero nosotros tenemos que hacer ese ejercicio para poder entenderlo 2000 años después. Así que ser hijo adoptivo de Dios es un privilegio. Romanos 8:16, el versículo que sigue al versículo principal que estamos leyendo, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
Ahora sí, la pregunta que me sale a mí al leer este versículo es, bueno, ¿y cómo lo confirma? ¿Cómo confirma el Espíritu de Dios a mi espíritu que soy hijo de Dios? ¿Qué es esta pregunta? ¿Cómo el Espíritu Santo demuestra que somos adoptados por Dios? De dos formas. La primera forma es porque el Espíritu Santo nos guía. Vean lo que dice Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios, adoptado por Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Cambiando internamente nuestros anhelos, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestra voluntad. Y entonces empezamos a amar lo que la naturaleza divina ama y empezamos a rechazar lo que la naturaleza divina rechaza. Y eso es obra del Espíritu Santo. Si usted antes pasaba horas metido en una cantina tomando guaro y el Espíritu Santo ha actuado en usted y lo ha regenerado, ya usted empieza a amar otras cosas y a rechazar otras. Ya usted no gasta en los recursos que Dios le está dando ni su tiempo tomando guaro en una cantina. Ya no nos nace, ya no nos gusta. Es que nace de natural, no es algo que uno se lo impongan. Es que ya no me gusta. Y empezamos a rechazar las cosas que la naturaleza divina rechaza. ¿Por qué? Porque ahora tenemos naturaleza divina en nosotros a través del Espíritu Santo. Esa es una forma en que nosotros nos guía el Espíritu. ¿Cuál es la otra forma que demuestra el Espíritu que somos adoptados de Dios? Porque nos da acceso íntimo a Dios. Vea lo que dice 1 Corintios 2, del 11 al 12. Ya casi termino. Vean, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo conocer los pensamientos de Dani, o de Ana, o de Silvia, o de Melania, mi esposa. Yo no los puedo conocer. La única persona que conoce los pensamientos de esa persona es la misma persona, el espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esa es la segunda forma en cómo nosotros confirmamos que hemos sido adoptados por Dios y que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Nos guía y además nos da acceso íntimo a los pensamientos del Padre. Así que, queridos hermanos, hay una canción muy linda. Normalmente a mí me agarra la cantadera en el púlpito, pero no lo voy a hacer. No se asusten. Pero se la recomiendo, es de Juan Luis Guerra, que se llama Nada me separará. El estribillo del coro dice: nada me separará de ti, Señor. Si caigo me has de levantar, oh Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado, es que si no la canto no me la sé. Me has amado, es que ya se me fue. Cierren los ojos para que no me van a hacer muecas. Sí, tengo que cantarles, es que si no, no me acuerdo. Que esta canción, este estribillo, está basado en Romanos 8:38. Y dice así: nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más grande y más profundo que el mar. Ese amor de Dios, más grande y más profundo que el mar, es a lo que Pablo se refiere cuando Él nos adoptó. Cuando ustedes oigan la palabra adopción, recuerden que usted fue escogido por Dios. Dios te ama, a pesar de lo que fuiste,
a pesar de tu vida, todo fue borrado en el momento en que Él te adoptó. No cargue culpas que no tiene. Su adopción fue comprada a un precio muy grande. Su adopción fue comprada a precio de sangre. La sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesús. Usted es heredero, junto con Cristo, de la gloria de Dios. Y además, usted es sellado con el Espíritu Santo, quien lo guía y quien le da acceso directo al Padre. Que el Señor los bendiga esta mañana. Muchas gracias. Oremos. Quiero que levantémonos un momentito, por favor. Levantémonos, pongámonos de pie. Oremos. Padre, gracias, Señor, te doy porque hoy entendí lo que significa realmente tu amor por mí. Gracias, Señor, porque pagaste el precio por mi liberación. Gracias porque hayas borrado mi naturaleza pecaminosa y hoy me has aceptado como hijo tuyo, como heredero de tu gloria. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque me guía a toda la verdad, porque a través de Él tengo acceso íntimo contigo, Señor, y te puedo llamar Abba, Padre. Bendice, Señor, este día con tu presencia. Bendice a todos tus miembros aquí de la iglesia que te aman y te adoran. Bendice a sus familias. Bendice nuestro país. Gracias, Padre, por tu amor incondicional, más grande y más profundo que el mar. Amén y amén. Muchas gracias, Alejandro.